Muy bien, soy Juan José Ríos. Hasta aquí las noticias a las 8:45. Ahora en el análisis se va a poner sobre la mesa cuáles deberían de ser las estrategias de las empresas para una reactivación económica responsable, pero también exitosa. Así que, compañeros, adelante. ¿Qué tal? Muchas gracias. Bienvenidos a las 8:45. Arrancamos ya la segunda fase, entrevistas de temas de coyuntura. Por supuesto, el COVID-19 sigue siendo el tema noticioso del momento y de varios meses, porque esto llegó para quedarse. Nos acompaña también Cristian Castillo en el análisis y las entrevistas. ¿Qué tal? Mario, buenas noches. Pues estamos ya a casi una semana de la reapertura, así que vamos a ver cómo reacciona la sociedad guatemalteca a partir del proceso de contagios en esta nueva normalidad. Y sobre todo porque se avecina un fin de semana, digamos, va a ser un fin de semana, estábamos acostumbrados que los fines de semana que caían fin de mes eran fines de semana de accidentes, la gente salía, bueno, vamos aquí a condenar a quien sale a beber alguna cerveza, pues es de lo más normal. Por supuesto, no vamos a dar latigazos de moralismo acá, pero digamos, estábamos acostumbrados a esa dinámica, ¿no? Y va a ser el primer fin de semana prácticamente sin restricción en los últimos 4 meses y medio. Es decir, será el primer fin de semana sin toque de queda durante el día. Se mantiene después de las 9 de la noche, pero el día hábil, digamos, el día activo, será el primero en el que veremos cómo nos comportamos como sociedad. Por supuesto, y será entonces en ese contexto de ese primer fin de semana, sin esa restricción y ese confinamiento tan drástico, en que varias empresas también ya se están preparando para la reapertura económica. 4 meses que, como decía alguien, serían equivalentes a 4 siglos. Fueron 4 meses que pues acabaron con muchos negocios, perjudicaron a muchos, pero hay otros que tratan poco a poco de tener una bocanada de aire con estas nuevas disposiciones presidenciales y a su vez pues entonces se van preparando para poco a poco ir abriendo sus puertas nuevamente. Vamos a hablar precisamente de ello, de las estrategias a seguir por parte de las empresas para esta nueva fase, esta nueva apertura, para pues llevarlo también con responsabilidad y seguridad sanitaria para que sea exitosa. ¿Cuáles son los retos? Bueno, hablamos esta noche con Felipe Baselga, socio de la línea de asesoría financiera de Deloitte, y con Walter Martínez, también asesor fiscal y financiero de la firma Deloitte. A los dos, bienvenidos, muy buenas noches. Buenas noches. Mucho gusto, buenas noches. Bienvenidos. Realmente todos los sectores han hecho su esfuerzo para diseñar sus metodologías, sus propios protocolos y una serie de dinámicas que permitan pues reincorporarse a una dinámica relativamente normal luego de estos 4 meses y medio de suspensión de actividades por la COVID-19. ¿Cuál es la propuesta que hace Deloitte en torno a esta nueva normalidad y cuáles son los elementos sobre los cuales fundamenta su propuesta? Bueno, pues si quieres, Walter, arranco yo. Bueno, primero, muchas gracias por tenernos aquí esta noche. Nosotros lo que hemos hecho es un análisis que con lo que pretendemos es dar algunas claves. No está basado en ninguna industria, sino aborda la economía en general. Y lo que busca es dar, ayudar a los empresarios y a las compañías que están en esta situación a pensar de una manera un poco más creativa, ¿no? Les ayudamos en este estudio que hemos realizado a identificar pues, cuáles son las principales fases, las principales etapas en las cuales ellos se pueden adaptar a esta nueva normalidad, ¿no? Y básicamente esta nueva normalidad, que es una normalidad cambiante que va a evolucionar y que va a estar en constante cambio ya misma, hay que afrontarla, o creemos que podemos afrontarla con 3 etapas, ¿no? A partir de 3 etapas. Una primera es prepararse, ¿no? Es decir, entender cómo esa nueva normalidad va a afectar a mi modelo de negocio actual, ¿vale? ¿Cómo va a ser esa nueva normalidad y cómo va a afectar a mi modelo de negocio actual? Una segunda fase que sería responder, es decir, en base a eso, ese análisis que yo he realizado, cómo yo voy a tener que adaptarme o cómo yo puedo adaptarme a esa nueva normalidad, que ya más o menos tengo una idea de cómo puede ser. Y tercero es elaborar un plan que nos permita
aprovechar esas oportunidades y esos retos que hayamos identificado en la fase anterior y implementar un plan de desarrollo y de crecimiento para prosperar. Ahora bien, licenciado Martínez, en medio de toda esta situación, aquí hay un factor, si lo podemos llamar intangible, con el cual las empresas tienen que plantearse y replantear sus estrategias. Aquí estamos con un factor que se llama miedo. La población, nos encerramos, se encerró el país, bueno, el mundo se encerró y todavía, digamos, hay ese temor y es comprensible, algo desconocido, algo que, pues bueno, ha provocado muertes y ha provocado toda esta situación. ¿Cómo una empresa puede, en el planteamiento de volver a empezar, volver a abrir, lidiar, si así lo queremos llamar, o tener como presente el factor miedo? Es interesantísima esa pregunta y creo que tiene varios ángulos de respuesta. Los miedos son diferentes. Vamos a ponerlo desde un miedo relativamente sencillo y fácil de manejar, como el temor que tenemos todos de volvernos a acercar a un restaurante, por ejemplo. Dos, platicaba con algunos empresarios hace algunos días y, por ejemplo, se proyecta que la industria de la construcción va a tener un proceso de recuperación un poco más lento que algunos otros, porque si bien es cierto, se va a reactivar el proceso de construcción, también hay un temor de las personas que habían decidido invertir a continuar con esas inversiones. Durante estos 4 meses y medio se rescindieron muchísimos contratos de compraventa de bienes inmuebles. El retorno de confianza para volver a invertir en ese nivel va a tomar algún tiempo. ¿Por qué? Porque las personas tienen un temor a que ese flujo de efectivo esté nuevamente comprometido cuando hoy es indispensable para la sobrevivencia del día a día en el núcleo familiar. En la industria de turismo, líneas aéreas, por ejemplo, es una de las que se proyecta que van a tener una reactivación mucho más lenta. ¿Por qué? Porque el retorno al turismo, el retorno a subirse a un avión, por ejemplo, o a estar en lugares donde va a haber mucha gente, mucha aglomeración, genera un temor natural. Yo creo que aquí hay 2 cosas que el empresario puede hacer. Número 1 es establecer los protocolos que sean necesarios para poder hacer que se perciba por parte del consumidor la confianza de que se están haciendo las cosas adecuadamente. Y pueden ser de industria a industria diferentes protocolos, pero ese es un factor clave. Y el otro elemento es el tiempo. El tiempo va a ir haciendo que la gente poco a poco se empiece a acercar a consumir de la forma en que lo hacía antes. Y hay un elemento adicional que yo agregaría, y Felipe lo mencionaba dentro de la etapa número 2, que es la de cómo voy a responder, qué planes voy a hacer. Y es, muchos negocios ya no van a ser los mismos que fueron antes de la crisis de COVID-19. Muchas empresas van a tener que reinventarse. Muchas formas de hacer negocio ya no van a regresar a lo que eran antes, van a continuar muy probablemente muy similares a lo que ha sido durante esta transición de 4 meses y medio. Y ahí es donde tenemos que tener una mente abierta para poder reenfocar el nuevo futuro. Y por eso es que nosotros le llamamos a esto cambiando hacia una nueva realidad. Ahora, licenciado Baselga, ¿realmente qué es la nueva normalidad? Cuando iniciábamos hoy el programa decíamos que en Guatemala estamos casi por cumplir la primera semana de esa nueva normalidad, que es un planteamiento irónico respecto de lo que está sucediendo en el mundo, puesto que en la mayoría de países que han pasado ya por el pico, en Guatemala hay que recordar que la Coprecovid dijo que el pico iba a llegar hasta en octubre. Aquellos países que han pasado ya por el pico han tenido que regresar a confinamientos, han tenido que suspender reaperturas. ¿Cuándo llega la nueva normalidad y qué es eso de la nueva normalidad? Eso es una muy buena pregunta. Yo creo que eso es algo, primero, como he dicho antes, que va a estar en constante evolución y constante cambio, ¿vale? Por nueva normalidad
lo que normalmente se está entendiendo, lo que nosotros estamos entendiendo, es aquella realidad en la cual nos vamos a tener que acostumbrar a vivir, en el cual está habiendo una progresiva vuelta a las antiguas o a los antiguos usos o a los antiguos niveles de actividad, si queremos verlo así, pero con diferentes hábitos, ¿vale? Es decir, la mascarilla, por ejemplo, se va a quedar, ¿no? Probablemente por un largo tiempo. Las distancias de seguridad, los miedos que mencionabais en la pregunta anterior y que ha comentado Walter, que van a cambiar los hábitos, vas a ir menos a restaurantes, vas a ir menos al cine. No porque ya deje de ser seguro, sino simplemente porque has creado un nuevo hábito, ¿no? Y has creado un nuevo hábito de comer más en casa, has creado un nuevo hábito de salir menos, ¿no? Y eso va a requerir un periodo de adaptación, el volver a los antiguos hábitos, o eso igual se va a quedar, ¿no? Entonces, la nueva normalidad, definirla como algo fijo y como algo estable y como algo totalmente definido, no es posible, ¿no? Simplemente yo definiría la nueva normalidad como un proceso, ¿vale? Como un proceso de vuelta a una situación en la cual hacemos una vida más o menos normal, pero con nuevos hábitos. Y eso es lo que le hace tan complicado un poco el proyectar, el hacer escenarios, el adaptarse a la misma. No es algo sencillo, ¿no? Es algo a lo que tenemos que habituarnos y con lo que tenemos que vivir, ¿no? La nueva normalidad es algo que va a estar cambiando constantemente y que va a requerir iteración constante en nuestros análisis y en nuestra planificación. Ahora bien, licenciado Martínez, por ejemplo, ¿cómo también enfrentar esta situación cuando, digamos, bueno, ya usted lo explicaba un poco en torno a que hay personas que prefieren, bueno, esperar qué va a pasar, qué puede suceder de acá a fin de año? O sea, hay empresas o hay proyectos que también tienen que sobrellevar esa situación. Las personas, digamos, no están invirtiendo o gastando como se hacía antes del mes de marzo, cuando todo explotó acá en Guatemala. ¿Cómo sobrellevar eso? Sobre todo porque, digamos, nos vamos adentrando a la época del año donde todo el mundo pues planifica vacaciones para diciembre, algunos otros pues guardan parte del aguinaldo para alguna inversión en la casa, remodelar algo, comprar un automóvil. Pareciera que eso este año va a estar en pausa. Está en pausa y va a estar en pausa según las proyecciones del estudio que realizó Deloitte, y es al que nosotros le llamamos Caminando hacia esta nueva realidad. Aproximadamente entre mediados de marzo, inicios de abril del próximo año, podrían darse síntomas claros de que estamos regresando a hábitos de consumo más o menos parecido. Y no quisiera que se confunda que vamos a regresar a hacer exactamente lo mismo, sino esos nuevos hábitos de los que Felipe hace mención, porque un tema importante es la explosión que ha tenido el comercio electrónico. Y el comercio electrónico tenía una tendencia que se aceleró de boca de muchos expertos aproximadamente 2 años. La misma Superintendencia de Administración Tributaria hoy publicó un aceleramiento muy fuerte, muy severo de la incorporación al modelo de factura electrónica en línea. ¿Y esto es por qué? Porque se evolucionó tanto el comercio electrónico que la Administración Tributaria necesita ponerse al día para no perder esa recaudación tributaria. Entonces, sí va a haber una pausa en ciertos tipo de consumos, por ejemplo, un viaje de turismo, como platicabas a finales de año, como la inversión en un vehículo, lo que es consumo puro, yo creo que las personas van a ser muchísimo más cautas para empezar a invertir, lo van a hacer con bastante más conciencia, mucho más mesurado. Y aquí es donde se hace muy importante cuáles van a ser las estrategias y los rediseños de negocio que cada empresa va a tener que tomar en función de la industria donde se está desarrollando. Ahora, licenciado Baselga, a pesar de lo complejo del volver a esa nueva normalidad o caminar hacia la nueva realidad, como lo plantea el licenciado Martínez,
hay un planteamiento que ustedes hacen respecto de planear para prosperar, teniendo en cuenta que no sabemos cómo se va a comportar la economía con certeza, si la recuperación va a ser en V, en U o en L. Y ustedes en el estudio plantean pues la posibilidad de prosperar a pesar de cualquiera de los escenarios de recuperación. Es correcto, ¿no? O sea, a ver, para algunas industrias será más fácil, para otras será más complicado. Nosotros hacemos 3 bloques en las diferentes en las cuales podemos clasificar diferentes industrias en función de cómo se han visto afectadas por esta situación, ¿no? Tenemos aquellas industrias que se han visto poco o nada, incluso favorecidas, ¿vale? Como puede ser el sector de alimentación o el comercio electrónico, como bien ha dicho Walter. Otras industrias que se han visto afectadas, pero de manera coyuntural, es decir, que cuando volvamos a abrir o cuando el mercado vuelva a abrir con horarios normales, pues se recuperarán, como puede ser educación, por ejemplo, y otras cuyo modelo de negocio se va a ver seriamente impactado de forma permanente por esta coyuntura, ¿no? Pues ahí probablemente temas de ocio, turismo, viajes, ¿no? Que van a tener una recuperación más lenta. Cada uno de esos bloques donde podemos categorizar las industrias va a tener una vía para identificar sus oportunidades y sus retos en esta nueva normalidad y para poder prosperar dentro de esta nueva circunstancia. Y obviamente algunos lo tendrán más fácil que otros. Pero lo que nosotros estamos proponiendo y creemos es que con un análisis objetivo, con una planificación, con un entendimiento detallado de la realidad, puede permitir, y con un entendimiento de las capacidades de cada compañía y de cada equipo, se puede tratar de identificar, se puede identificar oportunidades que permitan al negocio subsistir y prosperar, ¿no? Pues te pongo, por ejemplo, ejemplos que yo estoy viendo en clientes nuestros, ¿no? Por ejemplo, una empresa de retail, hablando con ella, la verdad, han tenido una actitud muy, muy proactiva y lo que han identificado es que han acelerado su transformación digital, han pasado de vender casi todo su volumen en tiendas a venderlo online, han conseguido compensar gran parte de la pérdida de volumen y han decidido meterse en otras categorías que creen que con esta situación se venderá mejor en el futuro, ¿no? Y aparte, pues están viendo ahora integrarse verticalmente y entrar en otros nichos, ¿no? Dentro de la cadena de valor de su negocio. Bueno, para un negocio que cuando llegó todo esto se le cayeron las ventas al suelo, esa actitud proactiva y esa identificación de oportunidades, yo creo que es un ejemplo, ¿no? de lo que se puede hacer. No decimos que sea fácil, pero creemos que con la actitud correcta y con el análisis correcto, todas las industrias, todas las compañías tienen la posibilidad de identificar vías de crecimiento y de salir de esto, ¿no? de una forma productiva. Licenciado Martínez, viendo acá el estudio que ustedes presentan, estoy viendo acá que para abril, mayo y junio del 2021, y usted me corrige si estoy en lo cierto, ustedes presentan una proyección de que para ya para, digamos, mediados del 2021, se estima que hasta un 30% de los restaurantes podrán no reabrir. Es decir, este 30%, ¿por qué no va a poder reabrir? Por problemas económicos arrastrados desde este 2020, porque no se van a poder sujetar o van a poder reestructurar, digamos, su estructura física para las medidas sanitarias. ¿Por qué este número del 30% de restaurantes que no van a poder reabrir en junio del 2021? Primero tomemos en cuenta que estas son proyecciones que están hechas en función de toda la región centroamericana, incluyendo Panamá y República Dominicana, y que no necesariamente este va a ser el comportamiento del mercado específico guatemalteco. Pero asumamos que en promedio esa va a ser la cifra. Si recordamos hace, yo diría aproximadamente entre 1 y 2 meses, empezamos a ver muchas publicaciones de restaurantes
que se despedían prácticamente del mercado. Algunos de ellos de manera temporal, pero otros que anunciaban un cierre definitivo. Entendamos que en Guatemala el micro, pequeño y mediano empresario es el que predomina en la economía. Y por lo tanto, también tenemos que entender que muchos de esos empresarios no tenían la robustez financiera para poder sobrellevar todos estos meses de absoluto cierre que han tenido que sobrellevar. Y de hecho vemos algunos que ya este lunes estaban abiertos, empezando a tratar de recibir a esos primeros clientes. Y de hecho ha habido algunos que han regresado. Pero yo considero que es una cifra muy razonable pensar que un 30% de todo este universo que estaba funcionando hasta principios de este 2020, que todos vamos a recordar el resto de nuestras vidas, definitivamente no pudieron sobrevivir la crisis y no van a poder reabrir cuando en la proyección se pueda regresar a esa relativa nueva normalidad en el primer semestre del próximo año. Yo diría que son más esos casos, los que hayan logrado sobrellevar el tema a través de reinventarse con el delivery, con ventas de plataformas digitales, con nuevos productos y servicios. Yo creo que ya estarán pasando la prueba y confío en que la gran mayoría de todos ellos van a estar listos para funcionar normalmente a partir del 2021. Ahora, licenciado Balsega, ustedes en el estudio plantean que Guatemala, a pesar de no tener efectividad a la hora de contener la pandemia, la ponen entre los 3 países de la región con menor caída para el 2020, con una caída o con un crecimiento negativo de menos 3%. Y prácticamente muy cerca de Panamá y República Dominicana. Y le proporcionan en crecimiento para el año 2021 uno de los más altos también, llegando al 4.1%. ¿Cuáles son los elementos que tomaron en cuenta en el modelo para poder afirmar que prácticamente estaríamos creciendo casi al mismo ritmo que Panamá, siendo que Panamá, la economía de Panamá había experimentado un boom en la última década? Sí, mira, esto está principalmente basado en la estructura económica de cada país, ¿no? No es lo mismo, a ver, el peso de los sectores económicos en la economía guatemalteca es más relevante en aquellos sectores en los que menos han estado afectados, ¿no? por la pandemia. Tienes un fuerte peso del sector agrícola y del sector de alimentación, pesa mucho en la economía guatemalteca y son sectores que no se han visto tan afectados. Es cierto que contrastando eso vas a tener una severa caída en las remesas y vas a tener también, pues lo que es obvio, una fuerte caída en todo lo que es retail y consumo. Pero tampoco tiene el peso que tiene el turismo, tiene el peso en Guatemala que tiene, por ejemplo, en Costa Rica, ¿no? Entonces, creemos, aparte de eso, también en Guatemala existen ciertos factores que no digamos le protegen, ¿no? Pero sí que le ponen en mejor situación a la hora de afrontar esta crisis que otros países de su entorno, y es que tiene una estabilidad macroeconómica de muchos años, bajo endeudamiento público, bajo gasto público, moneda propia que le da muy estable, que le da capacidad de política monetaria, y todos esos factores ayudan a que los pronósticos para Guatemala pues, no sean tan malos como para otros países de su entorno. Y a eso también pues, habría que añadirle el hecho de tener un sistema bancario bastante sólido que está apoyando. Y bueno, pues es por eso que creemos que Guatemala está en una posición un poco más favorable a los países de su entorno. Ahora bien, en este estudio me llama la atención acá la diapositiva que habla sobre un golpe de timón, y cito textualmente, dice: una vez que las empresas ya tienen claridad respecto a los escenarios económicos a los que tendrán que hacer frente y su posible recuperación, llegó el momento de definir cuál es la mejor estrategia para responder a las condiciones que establezca esta nueva realidad. Por ello, lo más probable es que sea necesario replantear la estrategia y el modelo de negocio actuales. Cuando hablamos de esto, licenciado Martínez, porque y es muy comprensible,
modelos de negocios, estructuras que venían quizá de décadas o de reciente formación, 5 años para acá, y estaban funcionando. Oh, sorpresa, a partir de marzo esto se quebró y pareciera que algunos ya se quedaron trabados y no hay una capacidad de reinventarse. Es muy entendible por todo lo que conlleva la paralización económica, la pérdida de algún patrimonio, alguien que le inyectó y le puso toda su esperanza a algún proyecto a inicios del 2020, pero ¿cómo ir cambiando ese chip y tratar de ajustarnos a esto, a ese golpe de timón que ustedes mencionan? Yo creo que la respuesta es tan simple, pero tan complicada. Hace poco, en un círculo de emprendimiento, platicaba sobre esta posición. Mientras más nos tardemos en aceptar que el mundo ya no es el que era a finales del 2019, más rápido vamos a hacer ese cambio de chip que tú mencionas y más rápido la mente se va a abrir a encontrar nuevas formas de hacer negocios. Yo creo que esto sí tiene mucho que ver con la actitud que le ponga el empresario. El caso que mencionaba Felipe Baselga, el caso que esta semana yo estuve compartiendo con un empresario que decidió cerrar todos sus locales físicos donde vendía determinados artículos de hogar y empezó agresivamente a desarrollar canales de distribución a través de plataformas en línea. Hoy está vendiendo 3 veces más lo que vendía en el año 2019. Productos que uno pensaría que no es momento para que tengan este tipo de crecimiento. Yo creo que tiene mucho que ver con eso, con la actitud y con la decisión de hacer los ajustes, que ese es el golpe de timón, hacer los ajustes que se tengan que hacer. Y yo le dejaría este mensaje a los empresarios. No es el momento de enfocarse en el estado de resultados. Es el momento de enfocarse en el balance general. ¿A qué me refiero? A que es el momento de cuidar permanentemente cómo está nuestro flujo de efectivo, cuidar permanentemente cómo tenemos nuestras cuentas por cobrar y nuestras deudas de tipo comercial o acreedores de largo plazo, como pueden ser los bancarios, y qué medidas estoy tomando, cómo estoy manejando la rotación de mis inventarios. Ahí es donde yo creo que está la clave para encontrar respuestas a qué ajustes le tengo que hacer a mi negocio para poder salir resiliente, más fuerte que lo que entramos a esta etapa. Licenciado Baselga, nos acercamos al cierre de la entrevista y es importante para los empresarios que, como ya bien el licenciado Martínez ha referido, han tenido que tomar decisiones pues bastante contundentes. ¿A qué sector de la economía hay que apostarle? Usted ha referido con mucha claridad que el sector más afectado ha sido el sector terciario, el sector de servicios, principalmente el área comercial. Pero para esta nueva realidad, ¿cuáles serían los sectores que podrían presentar mayores oportunidades para una recuperación rápida en los próximos meses, años inclusive? Muy bien, eso es una buena pregunta, la pregunta que todo el mundo querría poder responder, ¿no? Pero mira, yo creo que hay unos ganadores claros. Aún así, dentro de cada categoría siempre vamos a tener todo tipo de casuísticas, ¿no? Pero yo creo que, a ver, sectores enfocados en productos de primera necesidad, como pueda ser alimentos, como pueda ser higiene, todo lo que tenga que ver con la transformación digital y con la tecnología, porque al final de esta vamos a salir transformando la economía y transformando la forma de hacer negocios, mucho en parte gracias a la tecnología y a los cambios tecnológicos. Esto lo que está haciendo es acelerar esa transformación digital. Lo ves en los bancos, lo ves en las compañías, lo ves incluso en el sector público, ¿no? Están todos viendo cómo consiguen hacer o prestar su actividad a través de mejoras tecnológicas, cómo consiguen cambiar su modelo de atención o su modelo operativo a través de la tecnología, ¿no? Entonces, todo lo que tenga que ver con tecnología, transformación digital, producto básico, yo creo que son los grandes ganadores.
Luego hay algunos cuantos tapados, ¿no? Como por ejemplo, igual la educación. Ahora pensamos que el tema educativo, pues con los colegios cerrados, las universidades cerradas, es complejo y es complejo que eso vaya, que sea quizás en el corto plazo un sector que vaya bien. Pero si hay algo que está demostrando esta crisis es que para el teletrabajo ha sido un gran descubrimiento y funciona bien, para enseñanza tiene muchas limitaciones. Entonces, ahí también va a haber grandes oportunidades. Esos son algunos ejemplos. Bueno, pues muchas gracias a ambos por haber estado con nosotros hablando acerca de este tema que vaya que es un reto para todo el sector económico, desde pequeño, mediano hasta gran empresario, para replantearse precisamente los nuevos tiempos que vienen. Gracias a los dos, buenas noches. Gracias. Buenas noches. Bueno, Cristian, ahí un poco de lineamientos, una ruta a seguir de lo que alguien que digamos a partir de marzo su actividad económica, su emprendimiento, su empresa, negocio, pues quedó totalmente pausado y ahorita se la está viendo muy mal, pues en la adversidad y siempre en la época de crisis resurgen las mejores ideas también. Y además el gran reto siempre, Mario, es la diversificación. Creo que ese es uno de los principales consejos que dieron hoy los expertos. No hay que poner todo en un solo sector, sino la posibilidad de diversificar las inversiones es uno de las posibilidades. Por supuesto. Bueno, vamos a una pausa, 10 de la noche con 4 minutos y volvemos con el segundo tema de la noche, que será sobre la vacuna contra el COVID.